Y mi esposo decía, imagínate, si mi mamá quiere lo mejor para mí, mi papá quiere lo mejor para ti, ¿cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos, cuánto Él no va a querer lo mejor para nosotros? Lo mejor para nosotros. Su palabra lo dice. Su palabra lo dice, es así. Y es que Dios quiere, yo tengo la seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, cada vez que nosotros abramos nuestros ojos, Amén. que estamos en sus manos. Amén. Que Él quiere formar algo en nosotros, día tras día. Amén. Y que absolutamente nada va a estorbar o a estropear o a echar a perder o a cancelar ese proceso que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a Como Cristo Podcast. De verdad que estamos muy felices, contentos de estar en esta mañana aquí con ustedes. Un viernes más. Ya saben que ¿los viernes o los lunes? Los lunes. Los lunes. Un lunes más. Todos los lunes a las 6 de la mañana va a estar saliendo nuestro podcast. Y de verdad que esto es de una bendición muy, pero muy grande para nosotros. Así es. Estamos felices. Y muchas cosas que contarle. Mi esposa dijo que no, pero... Ay, no. De verdad que les digo... Hay que repartir responsabilidades aquí. Hay muchas anécdotas. Y resulta que este capítulo lo hemos grabado con esta cuatro veces. 4 veces, casi 40 minutos cada oportunidad. Y ahí está viendo si está el audio. Sí, el audio nos tiene, pero bueno, hay que orar mucho. Hay que reprender al enemigo, ¿verdad? Porque está pasado. Y de verdad que se nos ha hecho bien complicado sacar este capítulo increíble. El primero yo creo que todo marchó bien, pero este hasta en diferentes lugares lo hemos grabado y ha pasado el mismo problema. Todo culpa de Eva. Sí, está bien. No, todo culpa de él, que él es el responsable del audio. Él es el responsable del audio. A la cabeza. Bueno, de verdad que vamos a cerrar eso. Este va a quedar con todos los power. Vamos que vamos. Vamos. Y el episodio del día de hoy va a tener por nombre... Todo obra para bien. Amensazo. Amén. Lo hemos ponido en práctica Amén. De verdad que lo hemos puesto en práctica muchas veces. Forzadamente lo hemos puesto en práctica. De verdad que estamos bien felices de estar aquí. Y hablábamos, mi esposo y yo, mucho. Ya hemos hablado mucho de esto. Y del audio también. Y sé que Dios está tratando de trabajar primero con nosotros referente a este tema. De que muchas veces nosotros pasamos por dificultades, problemas, pruebas, aflicciones, tristeza, ¿qué más? Problemas de la vida, problemas, dificultades. Y nosotros creemos que es un castigo. Así es. O nosotros creemos que somos los mejores guerreros de papá. ¿Cuántos no han escuchado eso? Sí, que quieren salirse de esa lista. Ya, señora, ¿hasta cuándo? Sí. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Y el texto principal de este podcast el día de hoy lo vamos a encontrar en Romanos 8:28. Y yo se los quiero leer. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aquí hay algo clave que dice: y sabemos que los que aman a Dios. ¿Quiénes son las personas que en realidad aman a Dios? ¿Cuál es la primera característica de una persona que en realidad ama a Dios? Que obedece sus mandamientos. La obediencia. Pero todo parte, ese es el principio. Amén. Definitivamente que nosotros te podemos hablar de todo, de cómo ver las cosas, del propósito de Dios, de lo que Dios quiere en nosotros, pero eso aplica para las personas que aman a Dios. Amén. Y no es las personas que aman a Dios como nosotros queremos amar a Dios. No. Dios tiene su manera de que nosotros los amemos.
¿verdad? Amén. Dios dice que si nosotros lo amamos, obedecemos y guardaremos sus mandamientos. Amén. La pregunta que nosotros nos hicimos, nos hacemos también siempre, y que usted que nos está viendo se tiene que hacer, es si usted obedece a Dios. Y usted dirá, bueno, sí, yo obedezco a Dios, yo no digo groserías, yo no salgo de noche, yo X o Y circunstancias. Eso no es obedecer a Dios. O sea, por un lado sí es obedecer a Dios, pero por otro lado tú te tienes que preocupar, nos tenemos que preocupar de que nosotros podamos cumplir, ¿verdad? Lo que este libro nos indica, ¿verdad? Para nosotros obedecer a Dios tenemos que obedecer su palabra, ¿verdad? Amén, amén. Él dejó su palabra en este libro, nosotros tenemos que leerla, dice que esto es un alimento espiritual para nuestro espíritu y que nuestro espíritu nos va a guiar a nosotros obedecer a Dios, porque tampoco Amén. podemos obedecer porque te paras hoy en la mañana y dices, yo voy a obedecer a Dios, no funciona así tampoco, Amén. porque esa no es nuestra naturaleza, pero ese es el principio, que Amén. tenemos que obedecer y amar a Dios para que toda esta promesa y todo lo que nosotros vamos a hablar aquí, tú seas partícipe de eso. Amén. Y vamos a estar compartiéndole unos versículos bíblicos que tienen relación con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el primero va a ser Romanos, bueno, el segundo, porque ya leímos el primero, ¿verdad? Va a ser Romanos 8:18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y esto es bien importante porque lo que nos duele hoy, el proceso que nosotros estemos pasando hoy, cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando el día de hoy, tanto nosotros, puede ser como matrimonio, familiar, económico, cualquier circunstancia que estemos pasando el día de hoy, tenemos que llevarnos esa convicción de que no se compara con la gloria venidera. Amén. Y yo le hacía esa acotación a mi esposo, qué increíble. Para los que nos conocen, saben que nosotros tenemos una niña con autismo, que es Valentinita, y cuando yo recibí el diagnóstico como mamá, y mi esposo también, él dice que no, pero sí, nos impactó mucho, nos pegó mucho, y decíamos, oye, ¿por qué a mí, Señor? Porque ¿qué hicimos mal? ¿O qué hice mal? ¿O será un castigo? ¿O qué estoy pagando? Pero esos pensamientos, esos dardos, todas esas cosas que vienen a nuestra mente o a nuestros sentimientos, se podría decir, ¿verdad? Todo eso pasa cuando nosotros no tenemos la conexión y la fuente principal de poder en nosotros. Porque después que vinimos, bueno, que yo vine a Cristo, ya mi esposo, él era cristiano desde hace mucho tiempo, pero yo estaba un poco descarriadita. Después que yo vine y entendí esta promesa, yo dije, que Dios te trajo. Sí, después que Dios me trajo, o sea, y yo vine, ¿verdad? Y le entendí esto un poco más. Entendí que ese proceso que pasamos en ese momento, al final todo obra para bien, ¿verdad? Y era para transformar mi carácter, era para trabajar más en mí, para moldearme y para permitir que yo cada día pudiera parecerme más a Cristo, ¿verdad? Y no somos perfectos, cada día estamos trabajando más y más y más en nosotros, en todas esas dificultades que pasamos día a día, pero Dios está trabajando y moldeando nuestro carácter. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro, de que cuando pasamos por una dificultad o una aflicción, el Señor siempre está ahí con nosotros. Aunque no sepamos cómo orar, aunque no sepamos qué decir en medio de esa aflicción, aunque no sepamos cómo reaccionar en medio de ese problema, Dios está allí con nosotros. El Espíritu Santo está allí intercediendo por nosotros día a día. Y es importante esto porque hay un versículo que está en Romanos 8:26, si más no recuerdo, ¿verdad? Que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Y es eso, que cuando nos quedamos sin palabras, cuando estamos orando en medio de
de un plato sucio, fregando o limpiando tu casa y te quedas sin palabras, con tan solo un suspiro, ya eso es parte de tu oración. Y está el Espíritu Santo allí intercediendo por nosotros día a día. Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro desde el principio, ¿verdad? Ya sabemos que estas promesas son para los que aman a Dios, ya lo hablamos. Amén. Tú estás hablando algo bien interesante y bien importante, y es que el Espíritu Santo está en esos momentos, aunque nosotros la mayoría de las veces por X o Y circunstancias, nosotros no lo sentimos así, ¿verdad? A veces no tenemos palabras de cómo expresarle a Dios lo que estamos pasando, lo que necesitamos, pero Él sabe. Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, pero sí nos da lo que nosotros necesitamos. Y nosotros tenemos que tener la convicción clara de que Dios está en todo momento. Si tú eres hijo de Dios, si tú has aceptado a Dios, si tú obedeces sus mandamientos, como dice su palabra, si tú lo amas, tú tienes que vivir con la promesa, con la fe, con la certeza, con la convicción de que Dios está contigo. Amén. Y que lo más importante, que el propósito final de cualquier proceso que tú estés pasando, de cualquier dificultad que tú estés pasando, sea económica, sea de salud, sea lo que sea, es transformar el carácter de su Hijo en ti y en mí. Amén, amén. No hay otro motivo. El propósito de Dios en nuestra vida no es el sufrimiento. El Amén. propósito de Dios en nuestra vida es la transformación. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Amén, Porque amén. todos los días de nuestra vida nos pasan cosas. Amén. Todos los días de nuestra vida nosotros salimos a la calle, hasta en nuestro propio hogar, con nuestros hijos que están creciendo, con nuestros hijos que tienen alguna condición, con nuestras esposas, con nuestra o viceversa. En nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros padres, siempre estamos pasando alguna situación. Pero nosotros tenemos que tener la teoría, como dicen, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que está permitiendo Dios en nuestra vida. Y lo que está permitiendo Dios en nuestra vida es que ese proceso, esa situación que está pasando en tu vida, te haga una transformación, no un sufrimiento. No, Dios no quiere que tú sufras. No, Dios quiere transformarte. Él permite ciertas circunstancias en tu vida para transformar tu corazón conforme a la voluntad de Él. Amén, amén. Y es allí donde encontramos la promesa que sostiene nuestra fe. Y la promesa que sostiene nuestra fe es lo que veníamos conversando desde el inicio, ¿verdad? Que es Romanos 8:28. Esa es la promesa, ese es el centro de este podcast, es eso. Que todas las cosas nos ayudan para bien cuando hacemos las cosas cuando amamos a Dios, cuando lo obedecemos. De la mejor manera, exacto. De verdad que esto ha sido una bendición para nosotros. Y también encontramos no solo la promesa, sino la seguridad del creyente. La seguridad del creyente es algo que yo decía, wow, qué increíble. Y lo compartíamos y se los vamos a leer. Dice, lo encontramos en Romanos 8:31 y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto era algo que yo le decía a mi esposo, wow, qué increíble. O sea, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, cuando tú tienes esa convicción clara y cuando tú tienes eso allí, camina en tu corazón, afuera, tú caminas como un soldado erguido, invencible. Exacto, porque tú dices, si Dios, el creador del cielo y la tierra, está conmigo en medio de esta dificultad, está conmigo en medio de este proceso, está conmigo en medio de estas lágrimas, está conmigo en medio de cualquier situación que yo esté pasando, ¿quién contra mí? Así ¿Cómo es. yo no voy a ser más que vencedor si papá está conmigo en cualquier circunstancia? Entonces, y tiene un propósito. Y tiene un propósito conmigo, me está moldeando, me está transformando, Así porque es. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y mi esposo decía, imagínate, si mi mamá quiere lo mejor para mí, mi papá quiere lo mejor para ti, ¿cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos, cuánto Él no va a querer lo mejor para nosotros? Lo mejor para nosotros. Su palabra lo dice. Su palabra lo dice, es así. Entonces, de verdad que es algo increíble, impresionante. Y habla un poco, papi, sobre la seguridad del creyente. Bueno, yo creo que nosotros, para caminar en este mundo, ¿verdad? Nosotros necesitamos como un apoyo, ¿sabes? Como una base de
de esa seguridad, que necesitamos algo que nos ayude, que nos deje ese valor y esa fortaleza. Amén. Y es eso que tú estás diciendo. Es, la palabra dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestros padres que están en los cielos nos dará cosas buenas? Amén. Solamente imagínense o pensemos por un momento esas situaciones, de cuántas situaciones nosotros hemos pasado que hemos pensado que Dios no está y hemos salido y estamos aquí. Amén. Yo creo que nosotros lo hemos vivido como matrimonio, individualmente también lo hemos vivido y hemos caído en situaciones bien lamentables para nosotros, pero que ahorita podemos ver hacia atrás y decir, wow, Señor, qué sabio, qué sabiduría tú tienes. Amén. Y hemos podido reconocer que ha cambiado algo en nosotros. Amén. Ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. ¿Qué pasaría si un hijo de Dios, si nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, obedientes, amorosos, humildes, mansos, ¿verdad? Viviéramos con esta convicción. Viéramos nuestros problemas, viéramos las situaciones que pasan en nuestra vida con esta convicción. Amén. Que todo obra para bien, que esto que me está pasando, como tú dijiste ahorita, está pasando porque Dios quiere mostrarme algo, Dios quiere transformar algo en mí. No sé si lo dije ahorita, porque hemos hecho tantas veces el capítulo que ya no sé si lo dije ahorita o lo dije anteriormente. Pero el motivo por el cual Dios permite estas situaciones en nuestra vida, sean muy difíciles, sean no tan difíciles, lo que sea, matrimoniales, familiares, con los hijos, etcétera, tiene un propósito. Dijimos que el primero era formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. El segundo propósito no es sufrir, no es que Dios está permitiendo que nosotros suframos, no, para nada. Es que nosotros seamos transformados. El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados. No es el sufrimiento, sino la transformación. Amén. Sí, es eso básicamente, papi, cuando nosotros nos vamos con esa convicción clara de que no es un castigo, ¿verdad? De que no estamos pasando por cualquier situación porque Dios nos abandonó. El proceso no significa abandono, el proceso significa transformación, como tú mismo lo estabas diciendo, papi. Y que tengamos esa convicción de que Dios está con nosotros en cada paso o en cada circunstancia que estamos viviendo. Eso es una convicción demasiado espectacular. Así es. Porque cuando nosotros vemos las cosas desde esa perspectiva, todo cambia. Y no hay nada que nos pueda separar de Él cuando nosotros vemos las cosas desde ese punto de vista. Y lo encontramos en Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará? Cuando nosotros tenemos esta convicción clara, no hay nada, absolutamente nada que nos separe. Y por eso es que hay muchas personas que a veces se separan del evangelio porque dicen, no, yo entré al evangelio y me empezó a pasar un montón de cosas. Me pasó esto. ¿Por qué? Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro el porqué de las cosas. ¿Por qué te pasó eso? Porque Dios está tratando de trabajar contigo, está tratando de moldear tu carácter, está tratando de formarte, de que tú tengas la convicción. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo y ponemos la mirada donde no tenemos que ponerla y nos desconectamos a la fuente principal de poder, que es la palabra, es allí donde nosotros sentimos que todo se desvanece. Pero cuando tú tienes esa convicción que no hay nada que nos separe de Cristo y estudias este texto bíblico, ahí está más que claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú puedes opinar de esto, papi? Háblanos. Yo creo que es bien importante eso. Yo creo que eso es una de las preguntas la cual todos los hijos de Dios nos la preguntamos. Wow, que yo vengo a Dios y quiero hacer las cosas bien, ¿verdad? Y todas las cosas están saliendo como al revés, ¿verdad? No, y que bien, de pronto aceptamos a nuestro Señor, ¿verdad? Y se presentan las dificultades económicas, vienen las pruebas en los matrimonios, nuestros hijos no se están portando tan bien. Entonces, yo he escuchado personas que dicen que yo prefiero estar en el mundo, en el mundo porque en el mundo me va mejor. En cambio, cuando estoy con Cristo o estoy asistiendo a la iglesia, pues me pasan X cantidad de cosas. Y es allí donde nosotros vemos las cosas desde la perspectiva equivocada.
¿verdad? Mire, en estos días en la clase de bendición de nuestra iglesia del LBS, estábamos, habla un texto bíblico sobre llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pensamiento yo tengo que llevar a la obediencia de Cristo? El mismo texto bíblico te dice que todo pensamiento que contradiga la palabra de Dios, tú lo tienes que llevar a la obediencia, cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. todo pensamiento que contradiga la palabra de Dios viene del enemigo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no entendemos, por eso la responsabilidad de los maestros, por eso la responsabilidad de los pastores, por eso la responsabilidad de los evangelistas, por eso la responsabilidad de cualquier persona que enseñe la palabra de Dios, y lo estábamos hablando ayer, es muy grande. Es muy, muy, muy grande. Y Dios se la toma bien en serio en su palabra. Dice que las personas que enseñan la palabra, a lo mejor que se hacen maestros, pues, tienen doble condenación. Si lo haces mal, lógicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos una responsabilidad bien grande de enseñar la palabra realmente como la palabra se muestra. Amén. Y eso que tú dices, y ese pensamiento que a lo mejor viene a nosotros cuando estamos empezando en el evangelio, que nos pasan cosas que no entendemos, es porque tenemos una mala base de quién es Dios. Por eso el principal motivo de Dios en nuestra vida es transformarnos a la voluntad de su Hijo y que lo conozcamos a Él. Amén, amén. ¿Verdad? Dice, amén. La palabra dice que si nosotros nos vamos a gloriar de algo, que sea de conocerlo a Él. Amén. No gloriarlo en nuestro dinero, de nuestras empresas, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. No, de nada de eso te gloríes. Si tú te quieres gloriar de algo, gloríate que me conozcas a mí. Y eso es bien, 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 bien importante. Amén. Y es allí cuando nosotros tenemos eso claro, tenemos la convicción de que somos más que vencedores. Así es. ¿Verdad? Y eso lo encontramos aquí en la palabra. En Romanos 8:37 encontramos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Santo. Está fuerte. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto claro, que somos más que vencedores, ser más que vencedores no significa sufrir. Ser más que vencedores no significa que Dios no nos está escuchando. Ser más que vencedores significa que cuando nosotros tenemos la fuente principal de poder en nuestra vida, ¿qué pasa? Que todo obra para bien. Todo obra para bien, porque vemos las cosas desde otra perspectiva. Así es. ¿Sí? Entonces, de verdad que esto ha sido algo que nos ha impactado primeramente a nosotros. Y nos vamos con queremos compartirte esto. Y nos vamos con esa convicción clara de que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. Así es. Nada. Y encontramos algo aquí bien importante que dice: sin importar las circunstancias de la vida, debe consolarnos el hecho de que estamos seguros en Cristo ahora y eternamente. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Claro. Que no hay temporada, que no hay dolor, que no hay proceso, que no hay nada que nosotros no podamos ser más que vencedores si permanecemos en el amor de Cristo. Así es. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de ver, pensándolo bien, la vida o buscar la manera, primero de conocer a Dios, como veníamos hablando, y de ver la vida como Dios quiere que nosotros la veamos. Amén. Y es que Dios quiere, yo tengo la seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, cada vez que nosotros abramos nuestros ojos, Amén. que estamos en sus manos. Amén. Que Él quiere formar algo en nosotros, día tras día. Amén. Y que absolutamente nada va a estorbar o a estropear o a echar a perder o a cancelar ese proceso que Dios tiene para nosotros. Amén. Y ese proceso no es de dolor, ese proceso es de transformación. Nosotros tenemos que vivir consciente que es transformación lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, Dios me puso a mi esposa, ¿verdad? Es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación a través del instrumento que es mi esposa en mi vida.
Porque no es fácil, no es fácil. Ay, No, sí, mentira, tú yo eres la amo una mucho, cochita yo la amo hermosa. mucho, yo la amo mucho. Simplemente para reír. Ok, entonces, cuando tenemos claro qué es amar a Dios, ¿verdad? Sabemos que esta promesa es para nosotros y a nosotros nos encantan las promesas, pero simplemente esta promesa va a entrar a nuestra vida cuando nosotros amamos en realidad a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Amar a Dios es tener una relación con Dios, no es religión, es tener una relación con Dios, es un estilo de vida. Amar a Dios es andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Amar a Dios es obedecer su palabra. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que si nosotros no obedecemos, y llámese bien, mira, yo le voy a contar algo bien personal. Ustedes saben que nosotros estudiamos en un liceo militar, ¿verdad? Los dos. Y el tema de la obediencia es algo que está bien marcado en nuestra vida por ese tema, por el tema de los militares, que hay que obedecer sí o sí. Y una vez llegamos al Evangelio, ¿verdad? Se habla mucho del tema de la obediencia, que de verdad que es, yo creo que lo más importante, obedecer a Dios. Entonces decimos, no, yo obedezco a Dios. Pero, ¿verdad? Obedecer a Dios es obedecer lo que Dios manda que nosotros obedezcamos. Las autoridades, las personas que Dios te pone, tu pastor, etc. Aunque tú no quieras. Esto no se trata de que cómo tú te sientes ni lo que tú quieres. Esto se trata de que tú obedezcas a Dios. Entonces yo personalmente, al principio, me costaba bastante eso. O sea, yo tenía el concepto de que la persona que yo le iba a obedecer tenía que tener moral, ¿verdad? Ese era mi pensamiento, mi mal pensamiento, era un pensamiento mal infundado, que yo estaba todavía en la cosa militar. Entonces, resulta, pasa y acontece que eso me chocó mucho, aunque yo obedecía, pero no lo hacía con la intención del corazón correcta, ¿verdad? Entonces, increíblemente, yo esta enseñanza la aprendí de la persona que yo menos me imaginé en la iglesia, y es la pastora. La persona que yo menos imaginé. Y fue algo así como que... Vino mi pastor y le dio... No. Ella simplemente dio un comentario y dijo... Hermano, usted no ha escuchado esas personas que dicen... Yo obedezco a Dios, pero yo no obedezco a los hombres. ¡Santo! Entonces, y dijo... ¿Cómo tú vas a obedecer a Dios que no lo ves? Y no obedece a los hombres que son los hijos de Dios o que son las imágenes de Dios que los estás viendo y no los obedeces. Toma. Y yo me quedé como que... Y ahí es donde apliqué mi popular WTF. Y me quedé... Y créanme que eso quedó en mi corazón. Y a partir de ese momento entendí, ¿verdad? Y lo comparto con ustedes, que para nosotros poder obedecer a Dios, nosotros tenemos que respetar a las autoridades que Dios nos pone frente a nosotros. Y ahí es donde tenemos que aplicar el tema de que nosotros no somos quien para juzgar a nadie, ¿verdad? Nosotros no somos quien para evaluar quién está capacitado y quién no. Nosotros estamos llamados a obedecer, punto y final. Dios no te da alternativa ni te está preguntando si quiere, si puede. No. Obedezca, más nada. Usted obedece y Dios dice que eso será recompensado. Punto. Y ahí es que nosotros tenemos que fundar nuestra verdad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, es que tenemos que obedecer. Claro está, nosotros tenemos que tener un filtro que es conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer conforme a la palabra de Dios. Que esa persona, esa autoridad que Dios te pone ahí, lo que te esté mandando, lo que te esté indicando, sea todo conforme a la voluntad de Dios. Amén. De verdad que, bueno, esto se tenía que decir y se dijo, y Dios hace como quiera y Él sabe por qué no quedaron los audios anteriores. Él quería que fuera definitivamente. Y con esto nos despedimos. Queremos que seas parte de nuestra comunidad. Queremos invitarte a nuestras células si estás en Maryland, Virginia, Baltimore. Virginia está lejos. No importa. Aquí los esperamos. Claro, si quieren, de verdad que están invitados, pero Virginia está un poco lejos. Los invitamos también a nuestra iglesia, a nuestra casa. Para eso somos llamados. Aquí estamos. Y bueno, nada, ya saben que somos Alejandra y Jesús. Al y revés. Esto, Alejandra y Jesús. Correcto.
Este es mi cochita. Y esto es Como Cristo Podcast. Dios les bendiga. Los invitamos a que se suscriban, comenten. Y vamos a dejar una palabra aquí el día de hoy para que todos compartamos y publiquemos aquí. En el comentario. En el comentario van a poner todo obra para bien. Todo obra para Exactamente. bien. Amén, amén. Los queremos. Cuídense. Bendiciones.